Continuamos con la unidad 6, documentación sanitaria clínica. Estábamos en la historia clínica hospitalaria con los registros médicos. Nos hemos quedado en la hoja de interconsulta, que veíamos que cuando se requiere la opinión de un especialista de otro servicio distinto del hospital, se pide la consulta en este documento, anotando la fecha de la solicitud. El nuevo especialista valora al paciente y le da una respuesta a la consulta. Este documento, por lo tanto, llevará la firma de dos facultativos, el que demanda la interconsulta y al que pertenece el nuevo servicio consultado. Vemos un ejemplo del documento en la derecha. Y aquí lo tenemos ampliado. Tenemos en la parte superior el servicio solicitante, en este caso es traumatología, el servicio destinatario de interconsulta, en este caso es neurología, y el facultativo solicitante, el nombre del médico y su firma. Los informes de exploraciones complementarias recogen los resultados de las pruebas diagnósticas que se realizan al paciente, los análisis, ya sean sanguíneos, de orina, etc., las radiografías, los estudios anatomopatológicos y las pruebas funcionales. Tenemos varios ejemplos: radiografías, muestras de sangre y orina y análisis varios. El consentimiento informado. El médico deberá informar al paciente de las consecuencias y de los riesgos de la intervención, así como de los riesgos personales que asume el propio paciente. Se requiere el consentimiento escrito del paciente antes de cualquier intervención quirúrgica o procedimiento diagnóstico y terapéutico invasor, y en la aplicación de procedimientos que supongan riesgo o repercusión negativa sobre su salud. Tenemos en el margen de la derecha un ejemplo: las intervenciones clínicas sin consentimiento. En el artículo 9 de la Ley 41/2002 establece que se podrán realizar intervenciones clínicas sin el consentimiento del paciente solamente en dos casos: en caso de que exista riesgo para la salud pública y en caso de que exista riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no se pueda conseguir su autorización consultando cuando sea posible a sus familiares o allegados. Tenemos un ejemplo del consentimiento informado. Con la función de la prueba a la que se someta el paciente, existen otros datos que pueden aparecer en un consentimiento informado, como por ejemplo la información sobre los riesgos típicos de la prueba o sobre los posibles efectos secundarios que pueda entrañar, y la existencia de alternativas para la libre elección que tienen en cuenta cuáles son las preferencias personales del paciente. Tenemos el ejemplo del consentimiento informado. En la parte superior, los datos personales del paciente. Debajo deben aparecer la declaración del paciente expresando su consentimiento y satisfacción con la información recibida, el nombre del médico que informa sobre el procedimiento o prueba diagnóstica que se va a realizar y en la parte inferior la firma del paciente o, en su caso, de su representante legal. El consentimiento por representación se otorgará cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, el paciente esté incapacitado legalmente y el paciente sea menor de edad y no sea capaz ni intelectual ni emocionalmente de comprender el alcance de la intervención. El informe clínico de alta. Cuando un paciente deja de ocupar una cama hospitalaria por curación, mejoría, traslado o defunción, recibirá el alta. Este hecho puede ser aconsejado por el facultativo, lo que sería alta médica, o solicitado por el paciente, un alta voluntaria.
Tenemos un ejemplo de informe clínico de alta en el margen de la derecha, los datos comunes que tienen que aparecer, datos del documento, datos de la institución emisora, del centro sanitario, y datos del paciente. La información contenida en estos documentos tiene una parte común a todos y otra específica. En la parte común se incluyen los datos del documento, lo que sería el tipo de documento, los profesionales responsables, el servicio, la unidad y las fechas de ingreso y alta. Los datos de la institución emisora, denominación del servicio de salud, denominación del centro y dirección completa. Y los datos del paciente, filiación, incluyendo el número de afiliación a la Seguridad Social y el código de identificación personal de la comunidad autónoma, el número de la historia clínica y domicilio completo. En la parte específica están los datos del proceso asistencial. En el informe de alta se pondría el ingreso, tipo y motivo, los antecedentes familiares y personales, e historia actual, exploración física y resumen de pruebas complementarias, evolución y comentarios, diagnósticos y procedimientos, tratamiento con recomendaciones y fármacos y otras recomendaciones. Y en el informe de urgencias, el motivo de alta consulta, antecedentes e historia actual. Tenemos aquí un ejemplo de informe clínico de alta. En la parte superior, primero tendríamos la identificación del centro sanitario, el servicio unidad y facultativo responsable de la asistencia prestada. Debajo, la identificación del paciente, la fecha de admisión o ingreso y el motivo del mismo. Luego tendríamos el diagnóstico del principal y otros diagnósticos si los hubiera, el tratamiento, antecedentes familiares y personales, la enfermedad actual, la exploración física, los estudios complementarios, fecha y motivo de alta. Y por supuesto la firma del responsable. Otros registros médicos que forman parte de la historia hospitalaria, pues sería el informe de anestesia. El anestesista informa de las pruebas previas de anestesia, el tipo y dosis de anestesia utilizada durante la intervención y el seguimiento en la reanimación. Incluye, por tanto, datos de los periodos preanestésico, anestésico y posanestésico. El informe quirúrgico o de registro del parto incluye el diagnóstico preoperatorio, la técnica quirúrgica empleada, el tipo de anestesia e incidencias a lo largo de la intervención, la firma del cirujano responsable y el nombre del anestesista. El informe de anatomía patológica informa de los resultados de las muestras analizadas, generalmente en una intervención quirúrgica, y detalla el diagnóstico anatomopatológico. Y el informe de necropsia, los familiares deben consentir la autopsia. En el informe se detalla la causa del fallecimiento tras un examen macroscópico y microscópico. Y por fin llegamos a los registros de enfermería. Dentro de la historia clínica hospitalaria, los registros de enfermería los cumplimenta el personal de enfermería y sirven para su comunicación entre sí en los distintos turnos y con los facultativos. Primero tenemos la hoja de ingreso y valoraciones iniciales de enfermería. El personal de enfermería recoge y organiza los datos del paciente en función de las necesidades humanas o por patrones funcionales de salud. Incluye la medicación que está tomando, los hábitos alimenticios y de eliminación, la agudeza visual y auditiva, etc. Tenemos un ejemplo en el margen de la derecha. Y vemos el ejemplo anterior ampliado. En la parte superior tenemos los datos de identificación del paciente, luego los datos del ingreso, antecedentes personales que tenga el paciente, la valoración inicial de enfermería, clasificación por necesidades, lo que sería alimentación, respiración, etc. Y en la parte inferior, la valoración inicial de enfermería con la clasificación por necesidades.
La hoja de evolución y planificación de cuidados de enfermería incluye el diagnóstico de enfermería y el plan de cuidados que deben prestarse a un paciente, los cuidados administrados por el equipo de enfermería, detallando fecha, hora y firma, las modificaciones posteriores razonadas, si las hubiese, y cualquier incidencia surgida en el transcurso de los mismos. Tenemos un ejemplo en el margen de la derecha. La hoja de tratamiento de enfermería o aplicación terapéutica de enfermería. En ella se registran las condiciones en las que se administra la medicación por parte del equipo de enfermería, anteriormente pautada por el médico, las órdenes médicas, y se indica la hora, la dosis y las vías de administración. Los datos que figuran en estas hojas derivan de la hoja de órdenes médicas, donde el facultativo responsable de la atención del paciente indica el tratamiento que se debe seguir. Tenemos un ejemplo en el margen de la derecha. La gráfica de constantes vitales o signos vitales recoge los signos vitales y el balance hídrico como mínimo, pues puede incluir otros datos. Tenemos un ejemplo en el margen de la derecha. El balance hídrico en enfermos renales, al cabo de un día, se registran todos los datos de ingesta y pérdida de agua y se calcula si el paciente está perdiendo líquidos, deshidratación, o si está acumulándolos, riesgo de edemas. Tenemos aquí la imagen de un ejemplo de gráfica de constantes vitales ampliada. Encontraremos en ella datos de la frecuencia respiratoria con el número de respiraciones por minuto, el pulso con los latidos cardíacos por minuto, la temperatura en grados centígrados, la presión arterial en milímetros de mercurio, la cantidad de alimentos ingeridos para saber el balance hídrico, la fluidoterapia para conocer también el balance hídrico y la cantidad de orina eliminada para poder saber si hay deshidratación o posible riesgo de edema. El informe clínico de alta de enfermería es un resumen de los cuidados de enfermería durante su estancia hospitalaria. Incluye la colocación de sondas, la prevención y el tratamiento de úlceras por decúbito, las movilizaciones, etc. También incluye las recomendaciones sanitarias sobre los cuidados que debe tener el paciente al abandonar el centro hospitalario. Este informe va a incluir también el informe de cuidados de enfermería. El informe de cuidados de enfermería debe incluir los datos del documento con indicación del dispositivo asistencial, datos de la institución emisoria del centro sanitario, datos del paciente, incluyendo persona y teléfono de referencia, datos del proceso asistencial, con las causas y motivo que genera la actuación de enfermería, antecedentes y entorno, diagnósticos enfermeros resueltos, protocolos asistenciales en los que está incluido, la valoración activa, incluyendo diagnósticos enfermeros, resultados e intervenciones, lo que sería NANDA, NOD, y nombre y vinculación con el paciente del cuidador principal. Aquí tenemos un ejemplo de un informe clínico de alta de enfermería con el informe de cuidador de enfermería asociado. Otros documentos y orden en la historia clínica. En la historia clínica, además de los documentos de comunicación entre los profesionales, se encuentran los resultados de las distintas pruebas del paciente. El servicio de laboratorio recibe una solicitud de analítica junto con la muestra biológica y procede a su análisis. Los resultados se envían al servicio donde está integrado el paciente. El personal de enfermería debe incorporar los resultados del laboratorio a la historia clínica de los pacientes. Y continuaremos en la siguiente parte porque no me da tiempo de terminar esta diapositiva.